del programa saludamos a Sadi Curi Martínez, él es analista internacional en temas de seguridad pública. Sadi, bienvenido, un gusto saludarte. Y Dani, el gusto es todo mío, muy buenas tardes. ¿Aventurera la promesa del presidente López Obrador el día de ayer de prometer resultados en 6 meses? Aventurero me parece exagerado. Vamos, creo que en los ya casi 5 meses que llevamos de este gobierno federal, seguimos sin darnos cuenta qué es lo que están haciendo. No tenemos ni la menor idea. Me queda claro, y nos queda claro a todos en México, que le entregaron un país convulsionado y sumido en una crisis de seguridad pública. Nos queda claro que era imposible que en los primeros 5 meses se fuera a ver un cambio. A toda lógica era obvio. Sin embargo, también nos queda claro que no han podido aplicar ninguna política pública porque al día de hoy seguimos sin conocer sus políticas públicas en materia de seguridad pública y los resultados los estamos viendo. Aventurero me parecería algo que fuera posible, que fuera arriesgado. En el caso de la actual administración me parece descabezado, no vemos para dónde. Yo recuerdo, Sadi, que antes de las elecciones que llevaran a López Obrador a ocupar la presidencia, conversamos alguna vez este tema. Y en aquel momento me decías que lo que no se había explicado era la estrategia que se iba a implementar para resolver el tema de la seguridad. Esto fue en campaña. Te oigo ahora y entiendo que seguimos en el mismo lugar. Nada claro hay. Sí, una memoria extraordinaria, Idania. Efectivamente, pero es que es una realidad. Empezando por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, un hombre sin preparación en el tema. Es un hombre que tiene una experiencia nula en temas de seguridad pública y lo posicionan en un puesto neural. Y además, con todo este tema de la Guardia Nacional, que por mandato constitucional debe de ser comandada por civiles, y es una Guardia Nacional 100% militarizada. Entonces, de un plumazo, el señor presidente contraviene mandatos constitucionales, cabildeos y acuerdos políticos que habían tomado y a los que habían llegado para esta reforma constitucional, y que da un golpe de timón de 180 grados y va en una dirección totalmente distinta. Una política pública esbozada, donde nos deja ver que hay una gran impunidad. Una gran impunidad. Hubo una entrevista que dio a Ciro Gómez Leiva, un periodista notado en México, si mal no recuerdo, en agosto o en septiembre del año pasado, donde él decía a esos niveles que en diciembre él iba a acabar con el robo de hidrocarburo en este país. Y lo dijo con todas sus palabras. Sí. Y no nada más no lo acabó, el problema sigue y no vemos personas detenidas con motivo de este tipo de robos. Entonces, no nada más hay una ausencia de políticas públicas, sino una gran impunidad en su operación. Y la Guardia Nacional puede ser una alternativa, es decir, puede ser una alternativa de nuevo regresar a una militarización si es una fórmula que en gobiernos anteriores no dio resultado. Creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Creo que venimos de más de 12 años de una política en materia de seguridad pública militarizada. Los resultados ahí están. Y un comentario muy breve. El Instituto Belisario Domínguez, que es el Instituto de Investigación Legislativa del Senado de la República, hace 4 o 5 años dio un informe en donde señala que los departamentos en México donde no había violencia, pero llegó el ejército, se violentaron. Hay estudios que el mismo legislativo ha llevado a cabo donde se demuestra esto. Entonces, no es nada más regresar, sino legitimar al 100% la operación de la milicia a las calles de este país puede tener consecuencias lamentables. Ahora, siendo así, ¿por qué insistir en esta fórmula? Es decir, nadie pensó que López Obrador, que habla de derechos humanos, que habla de proteger al ciudadano, iba a implementar una política que fuese acompañada de una militarización. Es decir, esto es casi contrario a lo que uno pudo imaginar de él. Pero inclusive él lo declaró, y Dania, hay archivos
gráficos, hay archivos de audio y video, donde el presidente López Obrador dijo que iba a sacar al ejército de la calle, que el ejército debía regresar a sus cuarteles. Lo dijo una y otra vez, fue una promesa de campaña. No estamos tergiversando notas periodísticas, ahí están los videos. Vamos, lo dijo él en repetidas ocasiones y de repente cambia, y no nada más eso, sino que en semanas pasadas, antes de la reforma, académicos, gente que conoce el tema, notables de este país, se lo hicieron saber una y otra vez al legislativo de que no debía de suceder. Finalmente lo acuerdan, sacan una serie de conceptos en la reforma constitucional para que no esté militarizada, y aún así el señor presidente instaura a más del... La operación de la Guardia Nacional está en manos de la milicia. Son generales y almirantes quienes tienen la operación. Desconocimiento, falta de asesoría, no contar con la gente apropiada para manejar este tema. Esas tres, y además indolencia y tratar el tema con demasiada simplicidad. El presidente López Obrador tiene una línea discursiva donde dice: yo soy honesto, quien trabaja para mí es honesto. Siendo todos honestos, se acabó el problema de seguridad pública. Es ver el tema de una manera muy simplista. El pensar que todo el tema de la inseguridad en este país se reduce a la corrupción es ver una fracción grande, desde luego, del problema de seguridad pública. Es un problema integral. Y me parece que lo están viendo de una manera simplista y, desde luego, una incapacidad probada del secretario de Seguridad Pública federal. Ahora que mencionas esto, para López Obrador, en algo que le escuché decir, el problema de la inseguridad también tiene que ver con las malas políticas económicas de gobiernos anteriores. Es decir, si mejoramos las condiciones sociales, revertimos las cifras de México en este momento, es decir, solo haciendo eso podemos revertir el problema. Claro que no, desde luego que no. Es un problema multifactorial y transversal. La corrupción, la situación económica, las malas condiciones en las que viven los policías de este país, los hombres y mujeres, las pocas prestaciones sociales que tienen, la nula carrera policial que existe, ahora la militarización, son una serie de problemas que no le va a dar el sexenio. Si tuviera buenas políticas públicas, si lo tuviera bien esquematizado, no le alcanzarían 6 años. Sin embargo, estaría en condiciones todavía de dejar asentadas unas bases sólidas y firmes para que en un transcurso de 12 a 15 años poder solventar el problema. Ahora, Sadi, ¿qué vamos a hacer en 6 meses? ¿Va a seguir echándole la culpa a gobiernos anteriores? No, bueno, a gobiernos anteriores, a la prensa fifí, a la mafia del poder, porque finalmente nunca asume su responsabilidad. Nos queda claro, hay una explicación del por qué llegamos a estos niveles, ya la conocemos. Sí, efectivamente, son 12, 16 años en los que veníamos con una problemática, de acuerdo. Pero que no se le olvide, él ya tiene 5 meses en la silla presidencial. Él es el presidente de la República Mexicana. No puede durante todo su sexenio estar día tras día echándole la culpa a todo mundo. La escena tan evidente con Jorge Ramos en su ya desgastada conferencia matutina, donde el señor se hace bolas con sus propias cifras. Llegó un momento en el que era descalificar por descalificar. Le decían, es que hay tantos números. Y dijo, tus números están mal. Señor presidente, estas cifras son del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, aún así están mal. Entonces, ¿en qué momento asumirá su responsabilidad? Bueno, o no aceptará más preguntas, ¿no? De este corte y de este tipo. Desgastadas ruedas de prensa. ¿Se ha desgastado López Obrador en estas matutinas cotidianas? Totalmente, no es posible, que tienen un promedio de 80 minutos de duración sus conferencias de prensa. No es posible, vamos, la figura presidencial no debemos de caer en el presidencialismo que hubo en este país durante 70, 80 años, pero tampoco podemos desgastar tanto la imagen presidencial. No puede desgastar tanto a su gabinete, vamos, llega un momento en que las conferencias de prensa son sin sentido, o el problema es que un día dice una cosa y al ratito dice otra. Todo su gabinete, todos los secretarios de seguridad, sus secretarios de Estado, están al pendiente de las conferencias de prensa para ver el señor qué se le ocurre o qué nueva línea tiene para que tengan ellos que tener sus presentaciones de PowerPoint listas en el momento en que los quieran entrevistar. En fin, le ha causado más problemas
que beneficios estas conferencias. Una última pregunta, Sadi. ¿Nos quedamos cortos cuando imaginamos cómo podía ser un gobierno de López Obrador? Yo creo que no. Yo creo que en eso sí no nos equivocamos, no nos ha sorprendido, por lo menos a quienes nos dedicamos a este tema, no nos ha sorprendido, sabíamos por dónde iba. Nos preocupa, y nos preocupa Claro. muchísimo, porque de seguir con esta tosudez y con esta necedad y con esta terquedad, creo que está desperdiciando un momento fenomenal e histórico que tiene en sus manos para hacer muchas cosas en beneficio. Sadi Curi Martínez, analista internacional en temas de seguridad. Sadi, un gusto tenerte como siempre. Buena tarde. Y Dania, un placer, muchísimas gracias. Igual a ti por estar aquí.